¿Te gustan los viajes? El día de hoy hablaremos de uno muy importante, Lej Lejá, el viaje de tu vida. Hay muchas personas que salen de un lugar a otro, de una denominación a otra, de una religión a otra. Y bueno, eso no es lo que Dios planeó para Abraham, su amigo. Él hizo un viaje, Dios se lo encargó que hiciera ese viaje. ¿Por qué? Porque en ese viaje, al recorrer una gran distancia, el viaje lo llevaría de vivir de una manera a Abraham a encontrar su herencia, su bendición y sobre todo su verdadera identidad. Quédate conmigo y descubre el viaje que Dios tiene preparado para ti. Efectivamente, yo creo que a todos, puede ser que a todos nos gusten los viajes, o por lo menos a la mayoría. Pasa cada circunstancia en esos viajes que, bueno, es muy interesante, son muy ilustrativos. Y hablando un poco de humor en cuanto a los viajes, en una ocasión una señora que no había viajado en avión vio la pizarra y no comprendía lo que la pizarra ahí de los vuelos decía, hasta que preguntó y le dijeron: bueno, señora, lo que pasa es que su viaje viene de morado. Dice: ay, qué lindo, siempre me ha gustado ese color. De veras, hay cada cosa que sucede en los viajes. Pero en esta ocasión vamos a verlo a través de la porción de las Escrituras, que en esta ocasión es Génesis capítulos 12 al 17. Lleva el título original en hebreo de Lej Lejá, ¿sí? Que, bueno, obviamente nos habla de un viaje, de una salida. Y aquí está el resumen de la porción. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto está en Génesis 12:1, nuestro texto principal. Dios le dijo a Abraham que haría de él una gran nación. Así que Abraham y su mujer Sarai con su sobrino Lot viajaron a Canaán, donde Abraham construyó un altar y allí adoró a Dios. La hambruna en la región más tarde obligó que el primer hebreo de la historia tuviera que hacer un segundo viaje, uno a Egipto, donde la hermosa Sarai fue llevada ante el faraón. Abraham escapa de la muerte porque ellos, Abraham y Sara, se presentaron como hermanos. Una plaga evita que el rey egipcio tocara a Sara y ella lo convence de devolverla a Abraham y compensarlo con oro, plata y ganado. De vuelta a Canaán, Lot se separó de Abraham y se estableció en la ciudad de Sedom, es decir, Sodoma, donde fue capturado por Kedorlaomer, quien con sus 3 aliados conquistó 5 ciudades de ese valle. Abraham acude con un pequeño grupo para rescatar a Lot y derrota a los 4 reyes y es bendecido por Malquisedec, el rey de Salem, es decir, el rey de Jerusalén. Más adelante, Dios sella el pacto de Abraham y le advierte del exilio que sufrirán los hebreos. La Tierra Santa es asignada por Dios para ellos como su herencia eterna. 10 años después de llegar a la Tierra Santa, Sarai le dice a Abraham que se case con su sierva Agar. Agar concibe y se vuelve insolente hacia su señora. Se escapa por el trato duro que recibe de ella, pero un ángel la convence de regresar y le dice que su hijo será el padre de una nación numerosa. Ismael nace cuando Abraham tenía 86 años. 13 años después, Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de multitudes, y el de Sarai por Sara, que significa princesa. Y promete que tendrán un hijo a quien llamarán Isaac, que significa se reirá. Así surge la nación con la cual Dios establece su pacto. Abraham es mandado a circuncidarse a sí mismo y a sus descendientes como una señal del pacto, dice la Biblia, entre tú y yo. Este fue el resumen de toda la porción, es decir, de Génesis capítulo 12 a Génesis 17, que te invito a que lo leas durante toda esta semana y lo comentes en la reunión familiar que sin duda tú y tu familia quieren tener cada semana para estar aprendiendo de la palabra del Señor. Pero en esta ocasión te quiero hablar de que Dios te tiene programado un viaje. Fíjate que a nosotros nos ha gustado mucho hacer los viajes en familia. Y aunque 2 de mis hijos ya no viven con nosotros, es muy bonito cada vez que nos ponemos de acuerdo y organizamos ese viaje. Mi esposa tiene una gran habilidad para todas esas cosas. Bueno, quiero decirte que Dios también tiene un viaje programado para ti. Te voy a leer Génesis capítulo 12, versículo 1, pero en una versión más literal del hebreo, ¿sí? Una traducción mucho más literal, y vas a notar desde el principio que vienen palabras ahí que no vienen en el español. La versión dice así:
El Eterno dijo a Abraham: vete por ti de tu tierra y del lugar de tu nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Notaste esas palabras que no están en el español? Vete por ti. Esa parte, esa vete por ti, en hebreo se dice lej leja. Y te presento las dos palabras en el hebreo. Aquí las tienes. Si te fijas, son muy parecidas. Son dos letras, lej, se lee de derecha a izquierda, lej, y luego la segunda palabra se escribe exactamente igual y se pronuncia leja. La única diferencia pues es en las vocales. Lej significa vete, o sal, o ve, y leja significa por ti. Y aquí la pregunta: ¿por qué si Dios ya le había dicho a Abraham, vete, cuál es la necesidad de irse, vete por ti? ¿A qué se refiere con vete por ti? Bueno, una primera interpretación que podemos hacer de esto, pues es una muy lógica, ¿no? Vete por ti significaría vete porque a ti te va a hacer bien. Vete por ti, por tu bien. Vete porque este viaje te va a hacer bien. Y es que efectivamente Abraham vivía en Ur, y al hacer este viaje fue un viaje que le cambió la vida y lejos de ser una persona así que tenía una vida resuelta, que estaba bien en Ur de los caldeos, estaba bien. Sin embargo, hubo una gran transformación. Y el día de hoy tú y yo conocemos la vida, la historia de Abraham, al cual la Biblia le llama el padre de la fe y padre de todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque creemos en Jesús, creemos en el Mesías, en el cual también creyó Abraham. Así que la primera forma que podemos entender ese vete por ti es vete porque te va a hacer bien. Sin embargo, lej leja también puede traducirse como vete hacia ti. Sí, vete en dirección a ti. Dios le estaba diciendo: Abraham, estás lejos de lo que en verdad eres. Tienes que hacer un viaje para que al interior de tu corazón, al interior de tus pensamientos, para que encuentres quién eres. Vete hacia ti. Y es que un caldeo salió de Ur, ¿sí? Pero resulta que un hebreo fue el que llegó a Canaán. Hubo una transformación enorme de caldeo a hebreo. Bueno, ¿y qué significa hebreo? Hebreo, bueno, aquí te estoy presentando la palabra ibrí, ahí está, ahí la tienes, y su pronunciación. Y ibrí significa hebreo. ¿Y qué significa hebreo? Bueno, hebreo significa el que cruza al otro lado. El que cruza al otro lado. Si tú pensabas que hebreo significa necesariamente judío, quiero decirte que no, ¿verdad? Los judíos son específicamente una tribu del pueblo de Israel. Si tú pensabas que hebreo significa israelita, quiero decirte que no. Los israelitas son aquellos que tienen nacionalidad israelí, ¿verdad? Los que nacen allí, independientemente en quién crean o lo que sea, son israelitas. Pero un hebreo en la Biblia es aquel que cruzó. Así se le conoció a Abraham, como el hebreo. Y te estoy poniendo allí 3 líneas. Quiero que tú pienses en los 3 mensajes más importantes de la Biblia. Por favor, escríbeme en el comentario cuáles son los 3 mensajes más claros que tú entiendes de la Biblia. Cuando a una persona le dices, lee la Biblia, te invito a que la leas. ¿Por qué? Porque en ella vas a encontrar eso. Eso te pido, por favor, que me lo pongas en los comentarios. ¿Cuáles son los 3 mensajes más importantes de la Biblia? Si hiciéramos una encuesta, una entrevista a todas las personas que leen la Biblia y les pudiéramos preguntar esto, ¿cuál es el mensaje más importante? Seguramente me dirían esto: el mensaje más importante es que Dios envió a su Hijo para salvación del mundo. Sí, y ese es un mensaje sin duda muy importante. Hay otros que dirán, bueno, el mensaje más importante que yo encuentro en la Biblia es que Dios es bueno y nos quiere bendecir. Este, sin lugar a dudas, es otro mensaje sumamente importante para todos aquellos que leen la Biblia. Otro mensaje importante sería, cualquier problema que tú tengas, Dios lo puede, y no solo lo puede, lo quiere resolver. Dios es nuestro ayudador. Sin lugar a dudas, mensajes como esos saltan a la vista en la Biblia. Pero en esta ocasión, y hablando de este viaje que hizo Abraham, ese lej leja, vete por ti porque es bueno para ti, y vete de ti o vete hacia ti, ese lej leja, yo quiero que consideres como muy importante este mensaje. La Biblia fue dada al ser humano para que el hombre conociera o descubriera 2 cosas. La primera de ellas,
La primera, o es el propósito, el ser humano tiene que descubrir quién es Dios. Ese es el primero de los mensajes muy importantes que en este caso Abraham tenía que conocer, el padre de la fe, aquel con el cual Dios inició toda una nación de fe, la cual sería diferente al resto del mundo. Y el segundo tema muy importante que nosotros debemos encontrar en la Biblia es, si ya sabemos, si ya descubrimos quién es Dios, pues el segundo tema es muy sencillo. Tenemos que descubrir quiénes somos nosotros, quiénes somos en realidad nosotros. Abraham tenía que hacerlo de la misma manera que tú y yo lo tenemos que hacer cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios. Y aquí las preguntas para ti. ¿Será que tú eres uno de esos que cruzan al otro lado? ¿Sí? ¿Será que tú eres uno de esos hebreos? Y la otra pregunta, ¿cuánto cambiarías si tú supieras que no eres lo que te dijeron que eras? ¿Cuánto cambiarías? Uno de mis pastores, de mis mentores espirituales que más me ayudó fue aquel que me habló precisamente de la importancia de entender quién soy. Gracias al Mesías. Gracias a mi fe en Jesús, las cosas cambian totalmente en nuestra vida. Y me decía, ¿te das cuenta de quién eres? Revisa cuál es tu identidad. Obviamente yo ponía una carita de como de que no entiendo mucho. Sin embargo, con el tiempo yo empecé a entender un poco más de ese mi viaje en Lej Lejá, mi viaje por ti porque me convenía y también mi viaje hacia mí mismo. ¿Quién es en verdad el que está estudiando en esta ocasión la palabra de Dios conmigo? ¿Quién eres tú? Quiero decirte que en ese viaje pasan muchas cosas, como en todos los viajes, y te voy a leer un texto que está dentro de la misma porción y algo que le pasó a Abraham, algo que te va a sonar extraño, sí, sin embargo, pues es literalmente lo que le pasó. En este viaje, Abraham tuvo una experiencia que fue, digamos, de bajada hacia arriba. Efectivamente, Abraham hizo un viaje, podemos decir, bajó, pero hacia arriba. ¿Cómo es esto? Sí, mira, él ya estaba en Canaán, ya estaba en la tierra de promesa, sin embargo, tuvo que viajar hacia Egipto. Y si tú haces este viaje de Israel hacia Egipto, así geográfica y literalmente, si tú lo haces, es un viaje hacia abajo en la geografía. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque Israel está en las montañas, ¿verdad? Y Egipto pues está en la costa. Así que literalmente tienes que bajar. Pero esto no significa solamente que bajó físicamente de la altitud sobre el nivel del mar, sino que también hubo un descenso en su vida espiritual. ¿A qué me refiero? Bueno, pues si él estaba siendo guiado por Dios y llegó a la tierra de promesa, a donde tenía que llegar. Ay, hombre, ¿por qué no le pidió ayuda a Dios y Dios se la resolvió allí en la tierra de promesa? No, Abraham decidió ir a Egipto y allí, en un lugar donde había abundancia, sí, había mucha abundancia, pero de la abundancia que más había es de la idolatría. Abraham fue a pedirles ayuda a gente con una cultura y una espiritualidad por debajo de la suya. ¿Representaba esto un retroceso, un descenso en la vida espiritual de Abraham? Estaba dando un paso hacia atrás. Abraham estaba renunciando al proyecto y al viaje que Dios le encargó a él, que viviera él y su familia. En muchas ocasiones nosotros tomamos decisiones que sin ser un pecado en realidad sentimos que para nada nos ayudan. Y es que cuando Abraham viajó hacia Egipto, Abraham, siendo dirigido por Dios, a los egipcios no les interesó el Dios de Abraham. A los egipcios no les interesó ni siquiera la riqueza de Abraham. Pero ¿sabes en qué sí se fijaron? En la mujer de Abraham. En eso sí se fijaron. Y ahí fue donde hubo un problema. Como vimos en el resumen de la porción, esto causó un revuelo que terminó con una plaga, una enfermedad entre los egipcios. Y los egipcios le devolvieron su mujer a Abraham y además le dieron riqueza y además le dieron una sierva de nombre Agar. Y aquí te quisiera yo hacer estas preguntas. ¿Has tomado decisiones que sin ser un pecado representan en tu vida un paso hacia atrás? Otra pregunta. ¿Has dado pasos hacia atrás en tu camino de la fe? Si es eso,
Cuéntame un poco cómo fue. Puedes escribírmelo ahí en el comentario. Y la pregunta más interesante, ¿crees que por esos pasos hacia atrás es que Dios no te toma en cuenta como tú quisieras? A veces ocurre eso en la vida. A veces hay cosas que dices, híjole, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué tomé esta decisión que me tiene a mí y a mi familia en una situación que sentimos que no nos conviene? Y son decisiones que, como te dije, no necesariamente son un pecado, pero en realidad las consecuencias no nos están gustando. Quiero decirte que en Romanos 8:28, la palabra del Señor encierra algo hermoso para todos aquellos que a veces dudamos en nuestro viaje de fe. Y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En realidad, esto fue lo que sucedió con Abraham. Porque como te dije, le devolvieron a la esposa. No la tocaron a Sara y la devolvieron con riqueza y hasta con una sierva. Sierva que más adelante le daría un hijo, el hijo primogénito a Abraham. Y de ese hijo primogénito saldría una gran nación. Es Ismael y de él existe hasta el día de hoy una nación grande. Vaya, ¿qué nación? Son muchas las naciones que son hijas de Ismael. Así que finalmente todo esto ayudó al propósito de Abraham, que Abraham se convirtiera en padre de multitudes. Y Abraham no solo lo es, ¿verdad? Multitudes por la descendencia de los judíos, sino también de los árabes. Y también Abraham es padre de la multitud en la fe de todos aquellos que creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que este incidente que fue de bajada, en realidad fue algo que lo llevó de subida. Fue un incidente donde Abraham bajó, pero subiendo. Y es que Dios tomará todos los incidentes en nuestra vida y los tornará en bendición. Ahora vamos a ver la parte de salir de dónde para entrar a dónde. Y para ello leeremos nuevamente Génesis 12, pero de los versículos 1 al 4. Dice, pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Yahvé le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí en este pasaje, obviamente, el versículo 3 es el que vamos a poner más atención. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque tú y yo, obviamente, tenemos parte en esta historia. Y bueno, puede ser que tú no seas árabe, puede ser que tú no seas judío. Sin embargo, tú eres de la familia de la fe, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso te hace parte de esta historia. Así es, como vimos en este texto, Abraham fue un hombre obediente a Dios y Dios le dio a él este viaje, Dios le dio promesas que le cumplió, Dios le dio bendiciones. En fin, la vida de Abraham estuvo dirigida, bendecida por Dios, pero esto no significa que todo fue absolutamente perfecto. Ahí nos muestra que Lot viajó con su sobrino Lot. Y, interesante, pero así sucede, el significado de Lot, el nombre de Lot significa velo, ¿sí? Es como una cortina, algo que impide ver hacia el otro lado. Y eso fue lo que Abraham vivió con su sobrino Lot. El viaje de Abraham no fue un viaje donde Abraham comprendió todo en ese momento, sino que ese velo en algún momento tuvo que separarse de él. Y es que Abraham y Lot en un momento se separan y es entonces cuando Abraham comienza a comprender mejor de qué se trataba este viaje. Se trataba de que él tenía que entender que él es un hebreo y que este viaje no era de ida, al contrario, era un viaje de regreso, porque su verdadera identidad esa era de los que cruzan toda una gran distancia, como el pueblo de Israel, como cada hijo de Abraham tiene que hacer un viaje largo, cruzar una gran distancia, cambiar una identidad a otra. Ese velo, ese Lot,
Fue permitido por Dios en la vida de Abraham y también lo es permitido en todos aquellos que creemos en el Dios de la Biblia. Dios así lo permite. Fíjate lo que dice en Isaías capítulo 29 versículo 10. Porque Yahvé derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros valientes. Sí, Dios en su divina gracia, sabiduría y misericordia ha permitido que haya velos en la vida de Abraham y también en la tuya que impiden ver el todo de tu viaje, toda tu transformación, todo lo que tiene que suceder. Dios ha permitido que eso esté velado, pero hasta el velo tiene su tiempo de fin. Veamos más claramente quiénes somos en Cristo. Génesis 12:13, como te dije, ese versículo es muy importante. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sin embargo, otra traducción que se puede hacer del original es bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán injertadas en ti todas las familias de la tierra. Injertadas. La palabra bendita también se puede traducir como injertadas. El apóstol Pablo entendió esto y por eso es que en Romanos 11 él escribe esto. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, se está refiriendo a los no judíos. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pablo entendía esto de la vida, de ese viaje de Abraham, en el cual vendrían otras ramas de un olivo silvestre, personas que no son genéticamente, no tienen relación genética con Abraham, sin embargo, sí tienen una relación en la fe, y serían injertadas en esa raíz. ¿Y quién es la raíz? Pues obviamente la raíz es Jesús, es Yeshua, es el Mesías. Y disfrutarían de la misma savia. ¿Cuál es esa savia? La palabra de Dios. Personas que son injertadas a Él. Esas personas tienen en algún momento, tienen que soltar el lot, tienen que soltar ese velo que les impide ver su verdadera identidad. Esto tiene mucha concordancia con el Salmo que más habla del sacrificio del Mesías. Salmo 22, 27 al 28. Y fíjate cómo también habla de un viaje de regreso. Y dice, se acordarán y se volverán a Yahvé todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Yahvé es el reino y Él regirá a las naciones. Y Él regirá a las naciones. Amigo que me escuchas, esto no se trata de salir de una religión a otra, de una denominación pasarse a otra o de una iglesia a otra. Esto se trata de un viaje donde tú tienes que dejar una identidad, la identidad que tú pensabas que tenías y entender que tu verdadera identidad es la misma que encontró tu padre en la fe, con quien Dios empezó esta familia, con Abraham. Es importante que tú sepas que en este viaje no estarás exento de errores o de velos en tu vida. Sin embargo, esas cosas que para ti han significado posiblemente un estancamiento en tu vida espiritual o inclusive hasta un retroceso, Dios las usará a tu favor porque Él tiene un plan para ti, Él tiene un proyecto para ti, el cual sin duda cumplirás. Todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor, nuestra vida está en sus manos, en su itinerario. La única pregunta para aquellos que no han comenzado el viaje, ¿tienes tu boleto? ¿Esto está ya en tu corazón? Si algo de esto está pasando, escríbeme. Será muy interesante que compartamos experiencias. Te invito a que te suscribas, le des clic a la campana y compartas. Nos vemos en la siguiente entrega. Que el Señor les bendiga a ti y a tu familia. Shalom, shalom.